deteriorados son dignos de tirar al bote de la basura. Qué bueno sería que usted nos cuente hoy y nos hable un poco sobre los libros viejos y la importancia que ellos pueden tener en la cultura. A ver, si nosotros venimos o estamos desarrollando una cultura muy grande, o una contracultura mejor, sobre la forma o la manera de informarnos. Y creemos que lo último es lo más actualizado, cuando muchas veces eso que damos por último no es otra cosa que un remolido de un libro viejo, de un libro que lo olvidamos, que lo despreciamos de pronto, y lo que se da por nuevo, como decíamos alguna vez, que decía la modista de María Antonieta Rosa Bartán, que nuevo es todo aquello que hemos olvidado. Ajá. Y ahí es donde viene la clave de los libros viejos. A ver, los libros viejos, primero que todo, tuvieron un momento en la historia y de pronto desaparecieron de la producción serial de libros porque se consideraba que no se ajustaban a la época o que ya esos autores habían pasado de moda, cuando muchas veces para entender un hecho histórico tengo que recurrir primero al libro viejo, no al nuevo. El nuevo me está dando un análisis muy interesante de lo que pasó, pero muchas veces un libro viejo me dice qué estaba pasando en el momento y me va a dar teorías y me va a explicar cosas que de pronto nos pueden servir hoy en día. Por ejemplo, yo me acuerdo que me encontré un libro de administración de los años 60 donde había un pequeño formato que le decía a uno cómo debe hacer las cosas, y las cosas eran muy simples: planeo, pruebo, ejecuto y evalúo, que es una cosa que parece que se nos hubiera olvidado. A la gente le ocurren las cosas y ejecuta de una vez, y por eso vienen los grandes errores. ¿Dónde están las pruebas previas para afinar eso que se nos ocurrió? Y luego de que se ejecuta hay que evaluar permanentemente, porque las cosas no suceden de acuerdo a lo que yo escribo en un papel, sino a una serie de variables que se presentan sin que se puedan controlar. Por ejemplo, alguien estaba haciendo un desarrollo industrial poderoso en Venezuela y de repente se levanta la gente, hay malestar social, etcétera, y todo lo que ese señor estaba pensando que era muy lógico se lo van a cambiar las condiciones que aparecen en ese momento sin que haya control alguno. O sea, hay una serie de variables que nosotros no podemos controlar: el clima, los descontentos sociales, que aparezca una noticia determinada y cambie el mundo. Hay que tener en cuenta que el mundo cambia por conceptos. Hasta 1961 nadie hablaba de contaminación ambiental. Aparece el concepto de contaminación ambiental y el mundo es otro. Entonces, si uno lee un libro de 1940 donde no tienen en cuenta la contaminación ambiental porque no la están viviendo, porque nadie ha hablado de eso, el mundo es otro. Y entonces, en los libros viejos van a cumplir, creo yo, que 3 tareas fundamentales. Primero, me dicen en ese momento en qué se interesaba la gente, o el autor en que estaba interesado, que es muy lindo cuando uno se encuentra un libro como el de Borges y Silvina Ocampo sobre la zoología fantástica. En ese momento la gente estaba leyendo cronistas medievales, crónicas de Indias, y Borges, Bioy Casares, Silvina Ocampo, bueno, todo el grupo de ellos, les da por escribir un libro sobre animales raros, que había dicho Plinio
sobre los animales, cómo entendían los animales, para no dar por nuevo lo que dice un cronista 1400 años después de Plinio, o 1300 años después de Plinio, sobre esos animales. Eso se parece, eso no se parece. ¿Cuál era el asunto claro que se estaba teniendo como la zoología? O sea, cuando uno lee, por ejemplo, al abate de Mandeville, que es una maravilla porque él escribe el libro de las maravillas, narrando un viaje que nunca hizo, pero que llega, pasa por Jerusalén, llega casi a la India. Es una cosa maravillosa. En ese momento había que viajar o creerle a los viajeros. Entonces el libro necesitaba el autor de una experiencia o se basaba en la experiencia de otro. Eso, por ejemplo, pasa con un cronista de Indias que se llama Pedro de Anglería, que escribió las crónicas de Indias en latín, y la gente que venía a América le contaba. Es una de las crónicas de Indias más lindas que uno puede leer con base en lo que le decía otro. Ahora, cada tiempo tiene sus preocupaciones. Es una cosa muy importante. Por ejemplo, en los años 70 aparecen grandes novelistas dando razón no solo de la historia, sino de la filosofía de ese momento. Que uno, por ejemplo, coge un libro de Michener, que era un hombre estaba muy interesado en la historia, y tiene uno que se llama El Manantial. El Manantial lo escribe en el momento en que se está fundando el Estado de Israel. Entonces una gente haciendo una excavación, y mientras hacen la excavación encuentran rastros de Abraham, tal cosa. Él va hablando de cómo se está haciendo el Estado. Eso, por ejemplo, es fundamental para entender la posición de un escritor que, contándole a uno cómo empezó Abraham, y mientras va contando la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, va contando de manera paralela la historia de Ben Gurión, de Chaim Weizmann. Entonces un libro no se puede despreciar por viejo. Claro. Un libro tiene, pues, muchas características. Primero, los libros viejos, en términos técnicos, son muy interesantes. Tipo de papel, forma de impresión, cómo eran las pastas, la encuadernación, los dibujos que traían. Es que cuando uno ve mucha película de dibujos hoy en día, es gente que se ha informado en un montón de libros viejos. Mira cómo ilustraban esto, mire cómo hacían esto, mire cómo hacían esto, porque un libro viejo me está remitiendo al pasado, y si yo respeto ese libro viejo, estoy respetando el pasado. Es que el pasado no lo puedo evadir. Aquí hablamos alguna vez del síndrome de Adán, de creer que el mundo comenzó con nosotros, y el mundo no comienza con nosotros. Por eso, en el mundo de los libros viejos hay coleccionistas que los compran simplemente como objeto bello. O sea, como hacían un libro en ese momento. Es el caso de Los Incunables, que son libros que comienzan con la imprenta de Gutenberg, y entonces va a estar el siglo XV produciendo unos libros muy particulares. Pero hay otros que salen a buscar datos completos. Aquí hay una novela de culto, o no una novela, una serie de cartas de Helen Hanff, que es una señora desde los Estados Unidos que se conecta con una librería de libros viejos en Londres, y ella le va pidiendo libros. Mándeme tal libro, consígame tal libro. Como en Londres están aguantando hambre porque la historia se da después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, ella les envía jamones, les envía dulces, pero lo regaña. ¿Qué pasó con la edición de tal? Es que necesito esto, que no sean sinvergüenzas. Y entonces todo un libro que
rescata un montón de autores que si uno los rastrea son tremendamente importantes, porque aparece, por ejemplo, cómo se configura el inglés victoriano, cómo se escriben esos términos en la época de la reina Victoria, a qué le están apuntando en ese momento. Hoy en día hay una serie de libros, y después están haciendo películas muy exitosas con ellos, de lo que se llama book on book, o sea, libros sobre libros. Hay un muchacho australiano que escribe la ladrona de libros, que es una muchachita, la Alemania nazi, que entra en contacto con un libro que van a quemar. Los nazis están quemando libros y ella aprovecha antes de que se quemen de robarse uno. Y ese libro le va a servir a ella pues prácticamente para pasar la guerra. Coger el libro, releerlo, es la historia del hombre invisible de H.G. Wells. Entonces los libros viejos cumplen con esa tarea que decía al principio. Primero, remitirnos, unirnos al pasado. Segundo, entender el lenguaje en un momento determinado. Es que eso es un problema filosófico. El lenguaje nombra el mundo, y de acuerdo al lenguaje que se use, el mundo es de esa manera. Nosotros en este momento estamos en crisis, una crisis social poderosa, una crisis de pensamiento poderosa, porque estamos usando las peores palabras. O sea, nosotros estamos legitimando cualquier forma terrible de hablar. Obviamente, pues pensamos de manera terrible. Entonces, cuando uno coge libros del siglo XIX, que empieza a ver la pulcritud de la frase, la pulcritud del concepto. Por ejemplo, coger un libro como Los Miserables, para hacer todo ese recorrido de Jean Valjean, pero que al mismo tiempo es el nacimiento de la Francia industrial, al mismo tiempo es el nacimiento de la Francia de Napoleón III, al mismo tiempo es Haussmann el que hace París. O sea, es que de Los Miserables hay un montón de cosas, y al mismo tiempo son las reminiscencias de alguien que ama a Napoleón, que es muy interesante, porque uno se lee una biografía de Napoleón y es rico leerse una biografía de Napoleón moderna como la de Masgallo, por ejemplo, pero otra cosa es leerse el Napoleón de Alejandro Dumas, que una vez me lo encontré aquí en la biblioteca de Bolivariana. Eso es otra cosa. Dumas respeta a Napoleón. Dumas es casi que napoleónico. Y eso, entonces un libro de alguien que es napoleónico es muy distinto a un libro sobre Napoleón de alguien que ya no puede ser napoleónico, porque en ese momento había que tomar posiciones sobre Napoleón. Era lo que se llamaba la Restauración, donde los grupos conservadores querían destruir toda la ilustración que había acompañado a Napoleón. Entonces ahí viene pues la importancia. Y hay un tercer elemento, y es que a través del libro viejo pues se viaja en el tiempo. Hay un viaje tremendo. Cuando uno, por ejemplo, hace mucho rato que no venden libros de Balzac. Las editoriales comerciales al fin y al cabo buscan vender lo último, porque ellos trabajan con marketing, sacan lo que a la gente más le gusta. Pero cuando uno se encuentra un librito de Balzac, se encuentra con Francia 1820. Balzac es contemporáneo de ese momento, de lo que acontece en Francia, cuáles son los negocios franceses. Por ejemplo, Balzac era un tipo que mantenía muy endeudado, porque le encantaba comprar antigüedades, vivir como rico, y las novelas pues no le daban para pagar todo eso. Y en un momento determinado, cuando llegaban los acreedores, él les decía: estoy escribiendo una novela, si usted quiere meto su negocio en la novela.
y describo el negocio, lo que lo pasa en la piel de Zapa. Entonces, en la piel de Zapa, ahí está el almacén de Rafael, que es un anticuario, ahí hay de todo, y él hace todo un trabajo minucioso de elementos que están en ese momento en el almacén donde él encuentra la piel de Zapa. Entonces, para un historiador es fundamental. Lo que nos pasa con Carrasquilla. O sea, Carrasquilla porque cada rato lo rescatan. Pero Carrasquilla, a través del lenguaje, a través de lo que nombra, a través de los sitios que trabaja, lo coloca a uno en un momento clave de la historia. Hay que ver, por ejemplo, el asunto de la Marquesa de Yolombó. Los Borbones vendían títulos. Estaban mal el Tesoro Real y empezaron a vender títulos. Uno de esos títulos los quiso comprar Bolívar. Bolívar fue a España a comprar el título de marqués, pero no le lo dieron porque no era cristiano puro. Entonces ahí es donde uno empieza a encontrarse. Ahora hay libros que nunca han vuelto a editar. Y esas son las joyas. Esas son, primero, libros que aparecieron de un filósofo, por decir alguna cosa, de Samuel Benson. Samuel Benson era un moralista inglés, pero encontrar un libro de Benson es súper complicado. Entonces de ahí llega otro, se encuentra el libro de Benson, saca elementos que siguen actuales, y ese que saca los elementos se actualiza con base en Benson. Eso pasa mucho. Eso sería una cosa deliciosa, uno empezar a rastrear los trabajos modernos, a ver dónde pescaron. ¿Dónde pescaron? Memo, pero el eminentemente práctico de este tiempo le diría a usted que para qué saber cómo se vivía o qué estaba pasando o qué lenguaje se usaba en tiempos anteriores. Dirá que eso para hoy, en términos prácticos, no le sirve para nada. A ver, hay una cosa donde uno escribe, donde uno elige ser esclavo o ser libre. Un hombre libre hace lo que quiere para mejorar. El que es esclavo se queda pegado de una máquina, se instrumentaliza. ¿O para qué? Pues para que usted no sufra, para que usted no sea un bobo. Es que la cosa es simple. Mire, nosotros, y eso lo hemos dicho en varios programas, estamos a solo 80 generaciones de la Roma de Augusto. Estamos a 100 generaciones de Aristóteles. En 100 generaciones no cambia el mundo. Por eso cuando uno lee Séneca sigue siendo tremendamente actual. Cuando uno lee las tesis de Cicerón en política, sigue siendo tremendamente actual. Ellos no estaban avanzados en términos científicos, pero tenían el concepto, que se le está olvidando a la ciencia, que lo único que tenemos es la tierra y el cielo. Es que eso de que la Biblia empiece diciendo, y al principio Dios creó los cielos y la tierra, es lo único que tenemos. No hay más. Y ellos ya tienen un concepto claro, tremendo. Hombre, yo quiero saber cómo se dio la idea de la física, pensar en los objetos, en el espacio, en la estática, en la dinámica, en el asunto del movimiento, cómo llegan a la mecánica. Todo esto, pues hay que leer a Newton, y hay que leer a Galileo, pero también puede leer a Lucrecio, de Renum Natura, de la naturaleza de las cosas. Yo creo que ese desprecio por el libro viejo es lo que hace que la gente en América Latina, no, en los países del Caribe, porque en América Latina hay gente que respeta mucho el libro viejo, como los argentinos, los uruguayos, el sur de Brasil, que la gente no asista a las bibliotecas a investigar. Que una biblioteca no es ir a ver cuál es el último libro. Ya trajeron el último libro de fulano que está muy exitoso. No, uno va a una biblioteca a encontrarse con un montón de textos que nunca volvieron a ser impresos. Y ahí están los datos fundamentales sobre las creencias, las costumbres, volverse humano.
Ahí están. Es que el hombre no ha hecho sino escribir. ¿Por qué seguimos matando? ¿Por qué seguimos codiciando, envidiando? Simplemente porque no accedemos a libros que nos explican que codiciar, matar, envidiar son de las formas más atroces de sufrimiento que tiene el ser humano. Entonces yo me encuentro un librito, por ejemplo, escrito en Medellín en 1890. Hombre, no será lo mejor del mundo, pero ahí hay una posición frente al mundo y esa posición puede seguir siendo válida, completamente válida. Que hay en el Quijote, pues que el Quijote es un book and book, es un libro sobre libros, que si bien enloquecen a Don Quijote, también lo racionalizan. Y cuando el cura y el barbero empiezan a purgar la biblioteca de Don Quijote, qué vale la pena y qué no vale la pena. Van a decir, vea, vale la pena Tirante el Blanco, vale la pena Amadís de Gaula. Pues en este momento siguen editando Tirante el Blanco y siguen editando Amadís de Gaula. O sea, esa capacidad de Cervantes de decir, este libro va a sobrevivir. Porque cuando uno coge un libro viejo también hay algo muy interesante. Ya el primero que lo compró se murió. O sea, sobrevivió el libro a la persona. Por eso es que uno a veces compra unos libros preciosos, con unas caligrafías tremendas de la firma o de la dedicatoria, donde uno mira la manera de escribir de esta gente. Mire la tinta que utilizan. Yo tengo un par de libritos que compré, el que me los vendió ni siquiera sabía que era eso tampoco, que es la primera traducción al español de los ensayos de Michel Montaigne. Es un libro precioso, con el español de esa época. Entonces uno dice, a ver, esto está bien traducido para este tipo de español. Se mencionaba esto. Ahora, ¿por qué traducen a Montaigne en ese momento? Porque España hay un momento donde España se liberaliza y aprovechan para traducir todo lo que pueden. Después se vuelven otra vez conservadores o fascistas y esos libros ahí quedaron. No se vuelven a reimprimir, pero ahí quedaron. Ricardo Molina, un profesor de aquí de la universidad, me regaló una vez, me lo mandó, se lo encontró en Sevilla, un libro de Fernando González, Don Mirócrates, en la edición de Editorial Juventud, 1934. En la contraportada del libro dicen que Fernando González es el mejor escritor colombiano, que se edita en el exterior, y recomiendan leer tal libro, tal libro, tal libro, y las notas son de unos personajes tremendos. Fernando González era la Editorial Juventud, llega a la Guerra Civil Española, Editorial Juventud es una editorial liberal, ganan los nacionalistas que son conservadores, se prohíbe Editorial Juventud durante mucho rato y Fernando González pasa a las listas negras. En España. Claro, en España y en Colombia. Por mucho tiempo. ¿De dónde saca uno ese dato? De ese libro. Claro. De ese libro. Mira lo que dice aquí, mire cómo lo avalan, quién lo avala, etcétera, etcétera.
Entonces, en este mundo de los libros viejos y de las bibliotecas, que es lo que más evalúa cualquier director de biblioteca, es cuántos libros claves hay aquí, cuáles se pueden reimprimir en un momento determinado. Es que, ¿qué es Borges? Borges es un hombre que en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires descubre libros que no están sino allá. Y cuando uno lee los ensayos de Borges, los poemas, los cuentos, ¿de dónde saca él eso? De moverse por la biblioteca. A Buenos Aires llegó cuanto libro había en alemán, en italiano, en castellano, en inglés. Y este hombre, este gran escritor, que tiene acceso a eso y dice, ojo con esto, mira, aquí está el libro de Al-Mutazim, ¿eso qué será? Y empieza a encontrar datos, porque, primero que todo, una librería no puede tener todos los libros. Una biblioteca. Una librería. Porque ellos venden, su negocio es vender. Entonces las bibliotecas, que sí al menos alcanzan a tener grandes espacios para esos libros, permiten al investigador encontrarse con un montón de datos que ni siquiera figuran hoy en día en las enciclopedias. O sea, ¿cuánto daría yo por tener una enciclopedia de 1920? Esa enciclopedia de 1920 enseña a hacer jabón, enseña a hacer puentes, enseña a techar las casas, enseña a hacer una puerta, enseña lo que usted quiera. Yo tengo una edición vieja que una vez me la logré comprar, tremenda, del Tesoro de la Juventud. El Tesoro de la Juventud le explica a uno. Primero tiene un curso de inglés paralelo a uno de francés, precioso, es un inglés pues victoriano, pero es una forma de hablar culta. Aparecen las ilustraciones que tenían en cuenta en ese momento, cómo eran los niños, cómo vestir a un niño. En estos días con un amigo me mostró un libro que lo tenían en la casa, muy buen estado, sobre la alegría de leer. La alegría de leer, que con eso aprendió uno a leer. Entonces mire el impacto. Hoy en día a un niño le entregan un libro de lectura. No, pero es que aquí ya hay un mensaje, es la alegría de leer. Y los muchachitos, como son los sombreritos, como van vestidos de marinero, hasta donde les llega el pantalón, las medias, los botines, como son las carteras que llevan con sus libros, y al mismo tiempo cómo es ese paisaje que hay en el momento. Entonces uno coge y empieza no solamente lo que me dice el libro, sino los referentes a los que está recurriendo el libro en ese momento. Es que es muy distinto comprar la crítica de la razón pura de Kant en este momento a tener un ejemplar de 1850. Ahí hay un diseño del libro, hay unas imágenes con relación a ese libro, hay unas notas con relación a ese libro. Por ejemplo, en los libros alemanes viejos uno se ve la dificultad de tener que descifrar primero las letras góticas.
Claro, es que era una forma de imprimir con letras góticas, por eso los alemanes todos eran miopes, todos de gafas, ¿cierto? Leyendo una letra súper complicada, pero una vez usted aprende a manejar eso, el mensaje se lee de otra manera. Claro. Se lee de otra manera, porque alguien se le dice a uno, no, es que reimprimimos a Balzac, sí, muy rico, pero sería lindo tener la de primera edición de Balzac al español para ver cómo lo tradujeron, qué notas le pusieron, y de pronto si va acompañado de dibujos, cómo eran. Entonces ahí es donde aparece en el libro viejo otra cosa muy interesante, y es el libro como obra de arte. Había grandes impresores que tenían todo en cuenta, absolutamente todo. ¿Qué material va a tener la pasta? ¿Con qué hilo lo vamos a coser? ¿Con qué tipo de papel va a tener? Por ejemplo, ¿cuánto hace que no aparece un libro en papel Biblia? El papel más delgadito de todos, que era papel de arroz. Y ese papel exigía una impresión con una delicadeza impresionante, o si no le tiraba la página. Que después mucha gente cogía ese papel de Biblia pues simplemente para hacer cigarrillos y fumárselos, ¿cierto? Pero no le trataba de eso. Coger, por ejemplo, los papeles de hilo y cómo se imprime sobre el papel de hilo. Por ejemplo, habían unos libros tremendos para leerlos uno tenía que tener un cortapapel, o sea, ir cortando los bordes de las hojas con un cortapapel para sacar las páginas, porque los imprimían de una vez y simplemente los doblaban para varias cosas. Primero, para que el lector empezara a descubrir que había en ese montón de páginas dobladas. Eso era todo un ritual, y cortar, y bueno, ya compré el libro, ya busco mi cortapapel, empiezo a cortar, verle esas cajas editoriales, los anchos, el tipo de libro. Por ejemplo, hoy en día se cometen muchos errores de edición, porque no tenían en cuenta lo que tenían, lo que sucedía con los libros viejos. A ver, la mejor forma de leer un texto es que ese texto esté entre pupila y pupila, 10 centímetros. Así no tengo que estar moviendo la cabeza, nada, simplemente voy leyendo, veo la totalidad de la frase. Las cajas editoriales, cuando no, porque el libro iba a ser ancho, lo tiraban a 2 columnas. Todavía se ven algunos libros a 2 columnas. Y cuando eran libros para trabajar, dejaban un espacio, una margen grande. Esto es para que usted lea, anote cosas aquí, esto es para que ponga la fórmula, para que se remita a estos textos que permitían ser acotados. Porque es que el libro viejo cumplía la tarea no solamente de ser leído, sino de ser reflexionado y de convertirse en parte de la decoración de la casa. Pero no una decoración porque eran amarillos, verdes o lo que fuera, sino como de la carga intelectual que había en esa casa. Es donde aparece el burgués satisfecho. Ahora, esto es para burgueses, esto es para mentalidades burguesas. Una de las cosas que se han ido perdiendo a una gran velocidad es querer vivir bien. Pero recuerde que ese término burgués tiene una carga política, muy negativa. Sí, una carga Entonces, ¿usted a cuál se está refiriendo? Pues yo creo que también el de la carga negativa, pues que el hecho de estar nombrando las cosas y ya satanizándolas,
¿Quién no quiere ser un buen burgués? Alguien que se levanta, desayuna tranquilo, se pone un albornoz, lee el periódico, se toma un café, luego toma un baño tranquilo, sale a trabajar a las 9, va muy bien vestido, come de 12 a 2:30 o 3, vuelve a trabajar hasta las 6 y luego se va para un club. ¿Quién no quiere hacer eso? Hoy en día no levanta, ¿cierto? Pues... Entonces, sí, hombre, los satanes está bien, pero yo me muero de envidia leyendo Los burgueses de Julio Verne. ¿Quién no quisiera ser Phileas Fogg? Vamos a darle la vuelta al mundo. Ah, vamos. ¿Qué problema hay con eso? Entonces son palabras muy satanizadas políticamente, pero yo no me quejaría de estar en eso, ahora en una poltrona, tranquilo, oyendo los pajaritos. Ya me he leído 2 periódicos, el con el que estoy de acuerdo y con el que no estoy de acuerdo. Ya es que hemos perdido mucha cosa. Pero yo creo que esa es la actitud del que ama los libros viejos. Empezar a ver qué hay ahí, porque primero es un investigador. O sea, se cumple la tesis de Walter Benjamin, donde solo el coleccionista es el que tiene el concepto entero de la historia. Entonces alguien que empieza a coleccionar libros viejos sabe qué papel lo hicieron, en qué tipo de tinta, sobre los autores, sobre los editores, sobre la época, y de repente tiene toda la historia en la mano. ¿Cuál es el riesgo que corre aquella persona que denigra de la historia y que le parece que lo pasado no importa, sino que importa desde el día que nació esa persona? Sí, pues vive como un animalito. Los animalitos se caracterizan porque no saben la historia de ellos. O sea, ningún conejo está enterado de los conejos anteriores. ¿Qué hacían con los conejos? ¿Qué les pasaba a los conejos? Ninguno. Una persona se preocupa por el pasado porque en el pasado está el presente. Es que es muy simple. ¿Qué nos está pasando en cuestiones sociales en América Latina? Pues toda una historia en el siglo XIX donde no se pudo conformar sociedad, porque la vamos a tener en el siglo XXI, si no hemos podido configurar una sociedad. Entonces yo me tengo que enterar por qué, dónde se falla eso, en qué momento se daña la política, porque el mundo ha tenido grandes políticos. O sea, si uno llega y se pone a leer las biografías de Emil Lüblich, quién era Bismarck, quién era Hindenburg, quién era Lincoln, quién era Napoleón. A ver, ahí aparecen unos señores que manejan el mundo, que tienen unos criterios. Por ejemplo, yo me acuerdo leyendo la biografía de Lincoln de Emil Lüblich. Es una maravilla, eso es un canto a la superación. O leerse Cleopatra, hombre, en una edición por allá hecha en Chile a las carreras. Pero es que la gente pobre también debería tener acceso a Emil Lüblich, que eso es lo lindo. Por ejemplo, con ciertas ediciones argentinas o chilenas, donde ellos hacían ediciones para el que tenía dinero, para el estudiante y para el obrero. Pero aquí nadie se va a perder lo que dice aquí. Claro. Y empiezan a educar. Entonces, si yo veo el fracaso de la educación, que veamos otros libros de educación. Cómo se educaban antes, qué tenían en cuenta. Estaban fallando las administraciones, veamos cómo se administraba en el 50, pues eran modelos empresariales exitosos además, qué tenían en cuenta. Estamos llegando a un punto donde prácticamente nos estamos robotizando. Yo hago parte de una máquina.
Bueno, está bien, produzco así, pero veamos cuando yo no era parte de la máquina, cuando yo no estaba en una base de datos, cuando yo existía porque tenía nombre, no porque tenía número. ¿Cómo se daba la industria en el momento? Memo, pero le van a decir que ese no es el contexto de un mundo globalizado y entonces eso hoy no es aplicable. A ver, el mundo globalizado es la mentira más grande que nos hemos tragado, porque el mundo no se ha globalizado. Hubo un señor que se llamaba Teodoro Levitt, que había escrito un libro de marketing en el 60, en la moda del marketing, y después se inventó el término globalización, pero eso no existe. O sea, las culturas siguen funcionando, las formas de sobrevivencia siguen funcionando. La globalización fue simplemente montar ese término para que las empresas poderosas acabaran con las empresas nacionales en los países, para que acabaran con el empleo. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros aquí en Colombia? Que lo que hace, que todo lo que podemos hacer lo están importando. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿Y qué impuestos le vamos a dar al Estado? A mí me va a dar los impuestos me los va a dar un chino, que un chino le paga a China, un tailandés le paga a Tailandia, un vietnamita le paga a Vietnam. Pero hoy todas las empresas están desbocadas y delirantes por internacionalizarse. Claro, por internacionalizarse. Sí, claro, por la codicia. Todo el mundo le quiere vender a todo el mundo lo que ya el mundo no necesita. Es que eso es tremendo. Cuando uno ve las empresas que se quieren internacionalizar, son las que hacen los productos más fáciles de hacer. ¿Por qué todo el mundo vende carro? Porque es que hacer un carro es lo más fácil del mundo en este momento. Entonces ya le dicen a uno, no, es que es muy exitoso tal país oriental porque produce tales carros, y tales carros que no los admiten en otros países porque tienen fallas de calidad, porque tienen problemas de mantenimiento, porque tienen problemas de agenciamiento. Y nosotros aquí somos felices tragando humo, moviéndonos en un montón de cosas que podíamos hacer. O sea, los argentinos, que son a veces tan locos, pero tienen mucha razón, ellos dicen, bueno, vamos a proteger nuestra economía, vamos a hacer las cosas que hacemos. ¿Qué nos pasa? Ah, no, que no se van a globalizar. ¿Qué? Si sabemos hacer carros, si sabemos hacer camisetas, si sabemos hacer blue jeans, si sabemos hacer pasta dental, si sabemos procesar penicilina, ¿y qué nos va a pasar o qué? O sea que con lo que hacen pueden vivir. Claro, es que ahí es donde viene el cuento. El cuento es un país muy moderno. ¿Qué nivel de vida tiene? En los Estados Unidos se acaban de duplicar los consumidores de heroína. En un año se duplicaron. O sea, están en un país muy moderno donde vivir se está volviendo terrible. Y hay otros que están por allá en el Uruguay, donde el presidente toma mate en las tiendas y compra chorizos a la señora de la esquina. Hombre, pero es que ustedes están muy atrasados. Sí, pues estamos viviendo bien. Aquí vale la pena estar vivo, comemos. ¿Atrasados con respecto a qué? Claro, es que ahí viene un cuento y eso se está planteando en este momento. Se está planteando así de simple. O sea, ¿qué tan modernos tenemos que ser para obedecerle a quién? ¿A los codiciosos? ¿O decidimos que vivimos con lo que sabemos hacer? Hombre, que nuestros zapatos son feitos, no importa, pero es que me sirven. Que podemos hacer camisas, que podemos hacer mermelada, mantequilla, que podemos hacer pequeños motores. ¿A que ustedes no tienen gente en la luna? ¿Y para qué en la luna? Uno llega a la luna y ¿qué hace allá o qué? Es que pues, entonces llegamos a unos puntos donde cuando uno empieza a buscar libros viejos y a encontrar formas de vida, dice, ¿por qué no le recupera esta forma de vida? Okay. Hombre, que era horrible, las torturas, así para mucha gente, pero hoy en día también. O sea, la parte horrible ha sido igual toda la vida, pero ¿qué pasa cuando yo me meto en los libros de Jane Austen y me enseñan a vivir la vida doméstica? ¿Qué es eso? Puede vivir domésticamente, tranquilamente. Hombre, que usted es muy atrasado, dígame en qué. Porque usted tiene muchos aparatos y yo tengo vida.
Y nosotros venimos a la tierra a vivir. O sea, yo no he visto el primer entierro donde salgan con un camión de trasteo detrás del muerto. Usted no lleva nada. Uno nunca ve, pues, ¿cierto? O que alguien, mira, es que hay una sección en el cielo informatizada, otra donde los financistas no se equivocan, ¿no? Eso no se sabe. Entonces ahí es donde viene una cosa que es muy importante, que muchos grupos humanos ya los comienzan a buscar. Cuando ralentizan la ciudad, vamos a volver esto más lento. Yo leía el domingo pasado cómo las ciudades van a cancelar los automóviles, y la primera que va a empezar en el programa se llama Hamburgo, en Alemania. O sea, ya no más humo, ya no más ruido. Para eso no tenemos pues el metro, para eso. Entonces ya. Y hay un montón de ciudades en ese plan. Vamos a empezar a limpiar esto. Hombre, que caminamos más, el hombre ha caminado. Es que el problema es que ahora en día no camina. Por eso le dan tantas cosas, pero el hombre ha sido un caminador, como todo buen animal, con una característica, que cuando el hombre camina, aprende. Cuando el hombre va en un vehículo no aprende, va detrás de una placa echando cantaleta y pitando. Entonces empiezan un montón de cositas que se han ido encontrando. Hombre, es bueno comer, es bueno el tiempo, porque no tenemos sino esta vida. Es que yo no puedo anular mi vida para llegar a morirme sin haber vivido. Esa es la peor condena de todas. Yo me imagino los que crean en Osiris, cuando Osiris les haga el juicio, que el tipo diga: yo no creé, yo no saludé, yo no le permití a otro vivir bien, yo codicié. Ah, querido, usted se equivocó. Ya, y ya no le damos otra oportunidad. Entonces, los textos viejos enseñan esas cosas. Hombre, que eso es romanticismo. Bueno, digamos que es romanticismo, no para nada, pero yo tengo derecho a hacer de mi vida la mejor posible. Y la vida no es cuánto tengo, la vida es cuánto entiendo para vivir mejor. Tener muchas cosas, hay gente que viene a un almacén y están agarrados en este momento matándose. Eso no implica nada. Entonces, llegar al libro viejo es buscar otra oportunidad. Veamos qué oportunidades daban en el momento y a ver de esas oportunidades cuáles nos sirven. Por lo común nos sirven todas, porque llevamos muy poquito tiempo en términos de generaciones con relación a un libro que tenga 200 años. Un libro de 200 años son 8 generaciones. Que le enseñan a uno cómo ir a las casas, cómo vivir, cómo sentirse bien, qué tener en cuenta, cómo dormir y cómo vivir sin problemas. Hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema El libro viejo. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una